La metamorfosis de Franz Kafka, parte 9. Así fue que la hermana de Gregorio no se dejó convencer por la madre, que se mostraba inquieta y no parecía sentirse segura en esa habitación. Esta pronto enmudeció y ayudó a la hermana con todas sus fuerzas a sacar el armario. Gregorio podía prescindir del armario, pero el escritorio tenía que quedarse. Apenas las mujeres abandonaron la habitación con el armario, contra el cual se apoyaban suspirando, Gregorio sacó la cabeza de abajo del sofá para ver cómo podía tomar cartas en el asunto lo más prudente y discretamente posible. Pero, por desgracia, fue precisamente la madre quien regresó primero, mientras Greta, en la habitación de al lado, sujetaba el armario, rodeándolo con los brazos y lo empujaba sola, sin poder moverlo en absoluto. La madre no estaba acostumbrada a ver a Gregorio. Podría haberse puesto enferma por su culpa. Entonces él, retrocediendo, se alejó asustado hasta el otro extremo del sofá, sin evitar que la sábana se moviese un poco. Esto fue suficiente para llamar la atención de la madre. Esta se detuvo, permaneció allí un momento en silencio y luego volvió con Greta. Ahora Gregorio se repetía una y otra vez que no estaba ocurriendo nada fuera de lo común, sino que solo se cambiaban de sitio algunos muebles. Sin embargo, pronto se sintió abrumado por este ir y venir de las mujeres, sus gritos breves, el arrastre de los muebles sobre el suelo. Por mucho que replegara la cabeza y las patas sobre sí mismo y apretar el cuerpo contra el suelo, no soportaría por mucho tiempo. Ellas le vaciaban su habitación, le quitaban todo aquello que quería. El armario en el que guardaba la sierra y otras herramientas ya no estaba. Ahora aflojaban el escritorio, que estaba fijo al suelo, en el cual había hecho sus deberes cuando era estudiante de comercio, alumno del instituto e incluso alumno de la escuela primaria. Ya no era capaz de apreciar las buenas intenciones que tenían las dos mujeres, a las que, por cierto, casi había olvidado, porque de puro agotamiento trabajaban en silencio y solamente se oían las sordas pisadas de sus pies. Y así fue que salió de repente. Las mujeres estaban en ese momento en la habitación de al lado, apoyadas en el escritorio para tomar aliento. Y cambió 4 veces la dirección de su marcha. No sabía a ciencia cierta qué era lo que debía salvar primero. Le llamó la atención, colgando en la pared vacía, el cuadro de la mujer envuelta en pieles. Se arrastró apresuradamente por la pared y se apretó contra el cuadro, cuyo cristal lo sujetaba y le aliviaba el ardor de su vientre. Al menos este cuadro, que Gregorio tapaba ahora por completo, seguro no se lo llevaba nadie. Volvió la cabeza hacia la puerta de la sala para observar a las mujeres cuando volviesen. No se habían permitido una larga tregua y ya volvían. Greta había rodeado a su madre con el brazo y casi la sostenía por completo. «¿Qué nos llevaremos ahora?», dijo Greta y miró a su alrededor. Entonces sus miradas se cruzaron con la de Gregorio, que estaba en la pared. Seguramente solo a causa de la presencia de la madre, Greta conservó la calma. Se volvió hacia ella para impedirle mirar a su alrededor y le dijo, temblando y aturdida: «Ven, nos volvemos un momento a la sala». Gregorio veía claramente la intención de Greta. Quería llevar a la madre a un lugar seguro y luego bajarlo de la pared
Bueno, que lo intentase. Él permanecería sobre su cuadro y no lo dejaría. Prefería saltarle a Greta en la cara. Pero fueron precisamente las palabras de Greta las que inquietaron a la madre, quien se echó a un lado y vio la gigantesca mancha parduzca sobre el papel tapiz pintado de flores. Antes de darse realmente cuenta de que aquello que veía era Gregorio, gritó con voz ronca y estridente: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y con los brazos extendidos cayó sobre el sofá como si renunciase a todo. Allí se quedó inmóvil. ¡Tú, Gregorio!, gritó la hermana, levantando el puño con una mirada fulminante. Eran estas las primeras palabras que le dirigía directamente después de la metamorfosis. Corrió a la habitación de al lado para buscar alguna esencia con la que pudiese despertar a su madre del desmayo. Gregorio también quería ayudar. Había tiempo más que suficiente para salvar el cuadro. Pero estaba pegado al cristal y tuvo que desprenderse con fuerza. Luego corrió también a la habitación de al lado, como si pudiera dar a la hermana algún consejo, como en otros tiempos, pero tuvo que quedarse detrás de ella sin hacer nada. Cuando volvía con algunos frascos, Greta se asustó. Uno de los frascos cayó al suelo y un trozo de cristal lastimó la cara de Gregorio, que se cubrió enseguida de un líquido corrosivo. Sin detenerse, Greta agarró todos los frascos que podía y corrió con ellos hacia donde estaba la madre. Cerró la puerta con el pie. Gregorio estaba ahora aislado de la madre, que quizás estaba a punto de morir por su culpa. No debía abrir la habitación. No quería echar a la hermana, que tenía que permanecer con la madre. Ahora no podía hacer otra cosa que esperar. Afligido por los remordimientos y la preocupación, comenzó a arrastrarse por todas partes: paredes, muebles y techo. Finalmente, en su desesperación, cuando ya la habitación empezaba a dar vueltas a su alrededor, se desplomó en el medio de la mesa principal. Pasó un tiempo. Gregorio seguía tirado allí, extenuado. A su alrededor todo estaba tranquilo. Parecía una buena señal. Entonces sonó el timbre. La chica estaba naturalmente encerrada en su cocina y Greta tenía que ir a abrir. El padre había llegado. ¿Qué ha ocurrido?, fueron sus primeras palabras. El aspecto de Greta lo revelaba todo. Ella contestó con voz ahogada, apretando con firmeza su rostro contra el pecho del padre: Mamá se quedó inconsciente, pero ya está mejor. Gregorio ha escapado. Ya me lo esperaba, dijo el padre. Se lo he dicho una y otra vez, pero ustedes nunca hacen caso. Gregorio se dio cuenta de que el padre había interpretado mal la escueta información de Greta y que suponía que él había cometido algún acto violento. Por eso ahora tenía que intentar apaciguar al padre, pero no tenía ni tiempo ni posibilidades de darle explicaciones. Así pues, Gregorio se precipitó hacia la puerta de su habitación y se apretó contra ella para que el padre, ya desde el momento en que entrase en el vestíbulo, viese que tenía la más sana intención de regresar directamente a su habitación. No era necesario hacerlo retroceder, sino que solo hacía falta abrir la puerta para que inmediatamente desapareciera. Pero el padre no estaba en situación de advertir estas sutilezas. ¡Ah!, gritó al entrar, en un tono como si al mismo tiempo estuviese furioso y contento. Gregorio retiró la cabeza de la puerta
y la levantó hacia el padre, que estaba de pie. Nunca se lo hubiese imaginado así. En los últimos tiempos, puesta su atención en arrastrarse por todas partes, no se había preocupado como antes por los asuntos que ocurrían en el resto de la casa. Sin embargo, ¿era posible que éste fuera su padre? El mismo hombre que yacía sin ganas en la cama mientras Gregorio salía por sus viajes de negocios. El mismo hombre que a la tarde en que volvía lo recibía en bata sentado en su sillón y que no estaba en condiciones de pararse, sino que solo levantaba los brazos hacia él. El mismo hombre que durante los escasos paseos en familia, un par de domingos al año o en las festividades, caminaba entre Gregorio y la madre. El mismo que lo hacía aún más despacio que ellos, que ya caminaban lento, envuelto en su viejo abrigo, siempre apoyado en su bastón, y que cuando quería decir algo, todos se tenían que quedar parados a su alrededor. Ahora estaba muy derecho, vestía un rígido uniforme azul con botones, como los que llevan las ordenanzas de los bancos. Por encima del cuello alto y tieso de la chaqueta sobresalía su gran papada. Por debajo de las pobladas cejas se abría paso la mirada despierta y atenta de sus ojos negros. El cabello blanco, en otro tiempo desgreñado, estaba ahora ordenado en un peinado exacto a raya brillante. Arrujó su gorra, en la que había bordado un monograma dorado, probablemente el de un banco, sobre el sofá. Se dirigió hacia Gregorio con el rostro furioso, las puntas de la larga chaqueta del uniforme echadas hacia atrás y las manos en los bolsillos del pantalón. Probablemente ni él mismo sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, levantaba los pies a una altura desmedida. Gregorio se asombró del enorme tamaño de las suelas de sus botas, pero no meditó sobre ello. Ya sabía desde el primer día de su nueva vida que el padre consideraba que debía tratárselo con mayor rigidez. Gregorio corría ahora delante del padre, se paraba si él se paraba y se apresuraba a seguir apenas lo veía en movimiento. Así, como consecuencia de la lentitud, recorrieron varias veces la habitación sin que ocurriese nada decisivo y sin que hubiese tenido ni siquiera el aspecto de una persecución. Gregorio permanecía en el suelo, pues temía que el padre considerase la huida hacia las paredes o el techo como un ataque de su parte. Sin embargo, Gregorio tuvo que aceptar que no soportaría por mucho tiempo estas carreras, porque cuando el padre daba un solo paso, él tenía que realizar un sinnúmero de movimientos. Ya comenzaba a sentir ahogos, aunque es verdad que tampoco antes había tenido unos pulmones dignos de confianza. Mientras se tambaleaba, intentando reunir todas sus fuerzas para la carrera, apenas abría los ojos. En su embotamiento no pensaba en otra posibilidad de salvación que la de correr. Ya casi había olvidado que las paredes estaban a su disposición, aunque estaban obstruidas por muelles llenos de esquinas y picos. En ese momento algo lanzado sin fuerza le cayó al lado y echó a rodar frente a él. Era una manzana. Inmediatamente siguió otra. Gregorio se quedó inmóvil del susto. Seguir corriendo era inútil, porque el padre había decidido bombardearlo. Se había llenado los bolsillos con el frutero que estaba sobre el aparador y lanzaba manzana tras manzana sin apuntar por ahora con exactitud. Las pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como electrificadas y chocaban unas contra otras. Una manzana lanzada sin fuerza rozó la espalda de Gregorio, pero resbaló sin causarle daños. Sin embargo, la que le siguió
Inmediatamente se incrustó en la espalda de Gregorio. Él intentó arrastrarse, como si el descomunal e insoportable dolor pudiese aliviarse con solo cambiar de lugar, pero estaba como clavado y se estiraba totalmente desconcertado.